Este video de hoy se refiere al tema de flexión. Vamos a repasar los fundamentos de la flexión. Vamos a ver flexión elástica, flexión inelástica y flexión de vigas compuestas. Recuerden que los temas que vemos en este capítulo corresponden a los apartados que hay distribuidos en la programación del curso. Así que, aunque aquí nos vamos a pasar por encima del tema de momentos de inercia, momentos rectangulares de inercia, porque se supone que ya ustedes tienen bastante conocimiento de eso desde su curso de estática. Aparte de eso, no vamos a abarcar en este video el tema de concentraciones de esfuerzos y no nos vamos a referir específicamente al tema de vigas curvas, ese sí no está incluido en el alcance del curso. Concentraciones de esfuerzo es un tema que ya lo hemos venido comentando desde temas anteriores. Eh, el concepto detrás del tema de concentraciones de esfuerzo en el caso de flexión es similar, de manera que les queda a ustedes para trabajar con ese tema. Y cualquier otro que, como les digo, no esté cubierto en el video, porque aquí vamos a preferir profundizar en los fundamentos y en otros detalles. Recordemos que siempre estamos hablando de fuerzas internas. Es lo que hemos venido haciendo a lo largo del curso, hablando de acciones internas de fuerza axial, torsión, y ahora vamos a hablar de flexión. Y siempre debemos recordar que para analizar acciones internas, cortamos el cuerpo que estamos analizando, encontramos diagramas de cuerpo libre. Ese diagrama de cuerpo libre nos permite visualizar las fuerzas internas que mantienen unidas las partículas de este lado del cuerpo que cortamos con el otro lado del cuerpo. Eh, yo llamo a esto la realidad, porque las fuerzas internas son las que hay en toda la sección transversal. Mientras que para el análisis normalmente nos referimos a un sistema equivalente a esa realidad, es decir, es equivalente en términos de equilibrio, porque este cuerpo resultante con este sistema equivalente va a mantener el equilibrio. Además de eso, ese sistema equivalente nos va a convenir descomponerlo en componentes rectangulares. De nuevo, es lo que hemos venido haciendo. Recordemos que los primeros temas hablamos de fuerzas axiales. En el tema anterior hablamos de momento torsionante y en este capítulo vamos a estar hablando de momento flector, que puede haber en, eh, dos, en dos diferentes ejes de los que normalmente tendrá una viga en función del sistema de referencia que utilicemos, ¿verdad? Un eje X a lo largo del eje de la viga y dos ejes Y y Z perpendiculares a este, de manera que podemos tener tanto flexión en Z
como flexión en Y. Aquí nos vamos a limitar en este capítulo a momento flector en Z, es decir, perpendicular al plano. Y en el siguiente tema, cuando veamos flexocompresión, vamos a analizar la posibilidad de que haya dos momentos flectores, esas dos componentes rectangulares de momento flector. Entonces no olvidemos eso, pero tengamos en cuenta también que cuando hablamos de momento nos referimos a una acción interna que normalmente varía a lo largo de una vida. Para efectos didácticos y académicos, cuando estemos estudiando flexión en este capítulo, vamos a utilizar mucho un momento concentrado, aplicado en una viga, y vamos a dejar un poquito de lado este tema de los diagramas, porque este fue un tema que se cubrió en el curso de estática, pero siempre necesitamos tener presente y poder utilizar esos conocimientos para resolver cualquier problema de los que aquí estamos hablando. Es decir, puede ser necesario, antes de comenzar a hacer el análisis de una viga sometida a flexión, construir primero el diagrama de flexión. ¿Por qué razón? Porque cuando estemos analizando y diseñando nos va a interesar saber, por ejemplo, dónde es máximo el momento que una viga bajo ciertas condiciones de apoyo tiene y para cierto tipo de carga. No olvidemos eso. Y también tengamos presente la convención de signos que regularmente vamos a utilizar. Consideramos la carga positiva para arriba y estos son cortantes positivos y estos son momentos positivos. Siempre prefiero representarlo de esta forma muy, pues muy concreta, muy directa, muy práctica, muy simple. Momento positivo, cortante positivo. Los inversos de esos dos son cortante negativo y momento negativo. Como vamos a ver más adelantito en este capítulo, este tipo de momento va a producir esfuerzos de compresión en las fibras de arriba y esfuerzos de tracción en las fibras de abajo, pero eso es parte de lo que vamos a analizar aquí. Aquí tenemos una viga con una cuadrícula de referencia para tener en cuenta cuando está sin carga, cómo es la geometría de esa cuadrícula. Igual que en el caso de fuerza axial y en el caso de torsión, este modelito ustedes lo pueden hacer con un borrador, con una cuadrícula en un borrador y visualizar muy claramente el fenómeno cinemático de la flexión, porque eso es de lo que vamos a estar hablando al inicio. Esta es la, esta es la descripción de la geometría de las deformaciones que, como ya casi vemos, provee la información necesaria para complementar las ecuaciones de equilibrio y resolver el problema de la indeterminación estática interna. Entonces aquí tenemos la viga, tendría un eje longitudinal y hemos marcado una cuadrícula en la que representamos todas estas líneas que corresponden a la intersección de un plano perpendicular al eje que corta la viga y todas estas que hay aquí para adentro también. Esto es sin carga y sin deformación, por lo tanto, mientras que aquí vemos esa misma viga sometida a un momento flexionante en Z, momento flexionante en Z, que produce este tipo de deformaciones que aquí podemos ver. Y como les dije, ustedes pueden visualizar haciendo su experimento con el borrador
Las líneas verticales, que aquí eran verticales, permanecen rectas, giran, van a tener un giro que ahorita lo vamos a ver con más detalle, mientras que las horizontales simplemente se curvan porque el efecto de la flexión es precisamente un efecto de hacer curva la viga, como la podemos ver aquí, ¿verdad? Una viga curva. Y más adelantito vamos a tener en cuenta este efecto que aquí observamos, esta ligera pancita o curvita aquí arriba, y aquí al contrario, eh, cóncava y convexa. Les adelanto que esto responde al fenómeno de Poisson, al efecto de Poisson. Dado que la cinemática es tan importante, como les he mencionado, muy, muy importante, aquí tenemos una ilustración que no pretende evitarles a ustedes el esfuerzo de ir a hacer el experimento con el borrador, pero sí ilustrar con más detalle. Esta es una barra de goma con, con unas líneas de referencia. Aquí la tenemos sin carga y aquí está con carga. Normalmente la flexión de una viga no tiene una curvatura tan pronunciada como esta, pero el propósito de esta ilustración es didáctico, de manera que nos queda muy bien. En vigas reales nunca vamos a ver este tipo de curvaturas. Vean que esta línea que tenemos aquí arriba se alarga, esta que tenemos aquí abajo se acorta y esta que está en el medio permanece con la longitud que tenía originalmente. Insisto, hay que visualizar muy bien, hay que entender, hay que practicarlo, hay que ilustrar la cinemática porque es el fundamento de la teoría de la flexión. Aquí tenemos otro caso, una viga con una forma arbitraria, donde igual estamos mostrando dos superficies perpendiculares al eje, la intersección de esas dos superficies con la superficie exterior de la viga y descargada aquí arriba, cargada aquí abajo con este momento positivo también. Vean que el sistema de referencia así lo muestra de acuerdo con la convención que establecimos. Aquí no se ve muy claro, pero estas dos superficies se juntan aquí, permanecen planas y se juntan aquí arriba y se separan aquí abajo. Aquí la proyección no lo deja tan claro, pero vamos a insistir en eso. Okay. Aquí tenemos ahora la viga vista de frente nada más, el momento en Z, momento positivo de acuerdo con la convención de signos. Las dos superficies planas inicialmente, sí, cuando no hay carga, y las mismas dos superficies, aquí un poquito agrandada la figura, para que podamos ver que aquí arriba se juntan, aquí abajo se separan, en alguna parte no pasa nada, y la curvatura que adquiere la viga. El enunciado de la hipótesis cinemática, del fenómeno cinemático, es este que tenemos aquí. Superficies planas perpendiculares al eje de la viga permanecen planas después de la flexión, es decir, no vemos esta superficie plana distorsionada, simplemente giran uniéndose arriba y separándose abajo. Podríamos decir que gira con respecto a este punto. Y aquí tenemos el mismo elemento infinitesimal, longitud infinitesimal, donde
estamos mostrando la posición original de la superficie y la posición girada de la superficie. De manera que si esta longitud es de X, ¿qué le está pasando a este de X aquí arriba? Se acorta en esta distancia, se acorta, queda de este tamaño. Era de este tamaño y ahora queda de este otro tamaño. Mientras que aquí abajo era de este tamaño y ahora es de todo este tamaño. Es decir, se alargó esto abajo y se encogió esto arriba. ¿Cuál es el fenómeno que está ocurriendo aquí? Pensemos en esta viga aquí, este es el eje longitudinal de la viga, en términos de fibras, hilos, ¿verdad? Como la madera. Entonces, esta fibra se encoge, esta medida, esta fibra se estira a esta medida. Todas las fibras que hay de aquí para arriba se estiran. Estas fibras a esta altura no se deforman, mientras que de aquí para arriba todas se encogen. Es decir, aquí estamos hablando de deformaciones lineales. Cuando hay flexión, estamos hablando de deformaciones lineales. Y como las superficies planas permanecen planas, claramente vemos que esas deformaciones lineales varían linealmente desde aquí. Si medimos Y para arriba, esta es la ecuación de esas deformaciones, la ecuación de una recta. K por Y o menos K por Y. Deformaciones lineales. Las fibras se estiran o se comprimen. Ahora, ¿qué tipo de esfuerzos producen deformaciones lineales? Pues los esfuerzos normales, ¿verdad? Las deformaciones lineales son producidas por esfuerzos normales. Eso quiere decir que esta fibra que tenemos aquí, un esfuerzo actuando en X positivo la está estirando. Y esta fibra que tenemos aquí, un esfuerzo en X la está comprimiendo. Esfuerzos normales. Y ese es todo el fundamento de la flexión, ¿verdad? Una hipótesis cinemática que dice que las deformaciones unitarias varían linealmente desde un punto donde no se deforman, no lo hemos mencionado todavía, pero en la sección transversal, esa altura en la cual no hay deformaciones se denomina eje neutro. Neutro porque no hay deformaciones y por tanto no habrá esfuerzo. ¿Cómo hacemos para averiguar los esfuerzos? Bueno, las relaciones constitutivas de los materiales, es decir, la descripción de su comportamiento en términos de esfuerzos y deformaciones, dirá qué esfuerzo corresponde a cada deformación. ¿Okay? Y finalmente, como lo hemos venido haciendo también, aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Este sería el enfoque general para resolver cualquier problema de flexión. Hipótesis cinemática, relaciones constitutivas y ecuaciones de equilibrio. El enfoque general lo podemos usar siempre. Esto siempre aplica. Y aquí tenemos un caso particular. Por eso aquí hablamos de un caso particular. ¿Por qué? Porque el caso elástico, lineal elástico, es un caso particular y no debemos guiarnos solo por lo que resulta de este análisis. Hay que tenerlo muy en cuenta, dominarlo, entenderlo, aplicarlo, pero no es el caso general, es un caso particular. Entonces ven que aquí hablamos de las deformaciones que varían linealmente nuevamente.
Tampoco lo hemos mencionado, pero si varían linealmente serán máximas en el extremo superior, mínimas en el extremo máxima de compresión en el extremo superior en este caso y máxima de tracción en el extremo inferior. Recordamos que varían linealmente. Aquí tenemos este mismo elemento tridimensionalmente mostrado aquí, en el cual hemos aplicado, recordemos que el esquema general que acabamos de ver decía que siempre es válido esta expresión que dice que las deformaciones varían linealmente. Siempre tomamos en cuenta unas relaciones constitutivas, que en este caso son la ley de Hooke. La ley de Hooke dice que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación. Y si la deformación varía linealmente, pues entonces los esfuerzos van a variar linealmente. Esta es la ecuación de deformaciones, esta es la ecuación de los esfuerzos. Entonces, estos esfuerzos de compresión son los que acortan las fibras de arriba y estos esfuerzos de tracción son los que estiran o alargan las fibras de abajo, así como lo estamos viendo aquí. Y aquí tenemos mostrado el eje neutro, es decir, aquel lugar donde tanto las deformaciones como los esfuerzos son de cero, son máximos, en este caso de compresión arriba para un momento positivo, y son máximos de tracción abajo. Aquí lo tenemos tridimensional, aquí lo tenemos en el plano. ¿Okay? Caso particular. Aquí hay equilibrio, veamos que aquí hay equilibrio. Hay un momento aplicado, que es este, y unos efectos internos. Si a estos esfuerzos le hacemos un análisis de sus resultantes, esfuerzo por área, por brazo, palanca, tienen que producir un momento igual a este. Y si además de eso tenemos en cuenta que aquí no hay fuerzas en X, esto es X, entonces la resultante de estos esfuerzos tiene que ser cero para que se autoequilibren, porque no hay fuerza axial en este caso. Y aquí tenemos un poquito más trabajado eso. Esta es otra forma de representar los esfuerzos. Los podemos representar como una sola ecuación o simplemente podemos cambiarle el signo a la representación en realidad, ¿verdad? Esta pendiente es esta misma pendiente, estos esfuerzos son de tracción, estos son de compresión. Es decir, este esfuerzo sería el que estuviera aquí. Este esfuerzo actuando en esta área es una fuerza, DA, sigma por DA es una fuerza, y esa fuerza multiplicada por esta distancia, Y, es un momento. De manera que cada esfuerzo en esta sección transversal multiplicado por su área y por la distancia hasta el eje neutro y sumados todos son un momento, producen un momento que tiene que equilibrar este momento, como ya lo acabamos de decir. Este momento se equilibra con el momento de todos estos esfuerzos. Porque antes dijimos, recordemos otra vez, la hipótesis cinemática dice que las deformaciones varían linealmente. Aplicamos relaciones constitutivas para ver cuáles son los esfuerzos que surgen. En este caso, el esfuerzo varía linealmente porque estamos en el rango elástico. Y finalmente tenemos las ecuaciones de equilibrio, como acabo de mencionar también. Aquí no hay ninguna fuerza aplicada en X, por lo tanto la resultante de esfuerzo por área, simplemente ya no por brazo palanca, esfuerzo por área es fuerza, sumadas todas las fuerzas en el área de la sección transversal, es decir, toda esta área que está aquí, tiene que sumar cero para que haya equilibrio, porque no hay fuerza axial aplicada en esta viga. Entonces, primera ecuación que tiene que cumplirse. Y
segunda ecuación que tiene que cumplirse, que suma de momentos es igual a cero, porque esto está en equilibrio, ¿verdad? Entonces, estos esfuerzos, el momento de estos esfuerzos, como acabo de decir, esfuerzo por área, por brazo palanca, sumados en todo el área, tienen que dar cero. Y eso es lo que tenemos aquí. Momento en Z menos el esfuerzo. Esta es la ecuación del esfuerzo que antes vimos, varía linealmente. El esfuerzo por área, por brazo palanca, son igual a cero. O sea, toda esta es la ecuación de equilibrio de suma de momentos en Z igual a cero. Reacomodando un poquito esta ecuación, sacando E por K, que es una constante, K era simplemente la pendiente de la ecuación de los esfuerzos, ¿verdad? Aquí lo tenemos. K era en realidad la pendiente de la ecuación de las deformaciones, por E es la pendiente de la ecuación de los esfuerzos. Entonces vean que aquí tenemos E por K sale de la integral y nos queda integral de Y cuadrado de A, muy conocida. Segundo momento de área, es decir, momento rectangular de inercia con respecto a este eje Z. De esta sección, momento rectangular de inercia de esta sección con respecto a este eje Z. Y aquí se nos quedó, no está ilustrado aquí, pero lo vamos a repasar. Vemos que la ecuación de esfuerzo es una recta, ¿verdad? Entonces, esfuerzo, esfuerzo sería aquí E por K por Y. Entonces, E y K pueden salir de la integral también. E y K salen de la integral y queda Y por dA igual a cero. Y por dA es otra ecuación muy conocida también, que se llama primer momento de área. Entonces, si E por K por la integral de Y de A es igual a cero, es posible que esta ecuación sea igual a cero si E por K es cero o si la integral de Y de A es cero. E por K no puede ser cero porque E es el módulo de elasticidad. K es la pendiente de las deformaciones. Y si no hay deformaciones, no hay esfuerzos y por lo tanto no hay equilibrio. Entonces la única forma es que Y por D de A sea cero. Y como Y por dA, la integral de Y por dA es el primer momento de área, igual a cero significa que la distancia que hay desde donde medimos Y hasta el centroide es cero. Conclusión fundamental, importantísimo para este caso particular de flexión elástica. ¿Por qué? Porque vean que aquí estamos midiendo Y desde aquel lugar donde los esfuerzos eran cero. Y si la distancia que hay desde ese eje donde los esfuerzos son cero hasta el centroide es cero, quiere decir que en el caso de la flexión elástica siempre el eje neutro coincide con el centroide. Siempre. Ok, entonces volviendo a esta última ecuación, ahora encontramos que, habíamos encontrado que esta integral y cuadrado de A es momento rectangular de inercia, lo cual nos permite de aquí simplemente despejar esta K que hemos venido arrastrando por ahí, esta K que era la pendiente de la ecuación de las deformaciones. Despejamos K y encontramos que K es igual al momento aplicado por el módulo de elasticidad entre el momento rectangular de inercia con respecto al eje Z. Y por lo tanto, los esfuerzos que habíamos dicho aquí, que el esfuerzo era E por K por Y, entonces K es MZ entre I, MZ entre I. Ahora despejando
Pues sustituyendo aquí simplemente K, queda una E arriba y una E abajo que se anulan y encontramos aquí la ecuación de los esfuerzos, insisto, en una viga que tiene comportamiento elástico. O sea, esta es la fórmula de la fricción elástica. Este signo menos que está por aquí tiene que ver simplemente con la convención de signos para que cuando el momento sea positivo, en la parte de arriba tengamos esfuerzos de compresión. Es decir, si estamos en la parte de allí, arriba ya es positivo, momento positivo, tiene que haber un menos que defina esfuerzos de compresión arriba y esfuerzos de tracción abajo. Fórmula de la fricción elástica. Recordemos que para cada una de las expresiones de esfuerzo que hemos venido encontrando, axial y torsión en los casos previos, a la expresión resultante le dimos varios usos, ¿verdad? Aquí encontramos qué esfuerzo se produce cuando hay un momento aplicado en una sección transversal, en una viga que tiene una sección transversal cuyo momento de inercia es IZ. Ahí estaríamos revisando qué esfuerzo hay para este momento en esta viga. Pero también diseñamos. Cuando diseñamos buscamos la geometría. Entonces, a esta ecuación le damos vuelta. Le damos vuelta porque lo que a mí me puede interesar es simplemente averiguar geometría. Entonces, I sobre C sería igual al momento entre el esfuerzo máximo permitido. Insisto, si estoy diseñando. Si estoy diseñando, busco la geometría para resistir este momento con un determinado esfuerzo máximo. A esta cantidad I sobre C se le denomina módulo de sección que viene usualmente tabulado en tablas comerciales que describen productos comerciales, su momento de inercia, ubicación del centroide, radio de giro, momento polar de inercia y otras propiedades que las utilizamos para diseñar, para definir cuál es la sección que vamos a ocupar. Bueno, recordemos esta es la expresión de momento polar de inercia y como dijimos antes puede haber momento en dos ejes, que lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Y recordemos también que para definir el esfuerzo máximo permisible interviene el factor de seguridad. Bueno, eso era flexión elástica, un caso particular. Me gusta decir que es un caso particular porque hay, aunque la usemos muchísimo y la tengamos muy presente y la entendamos muy bien, lo primero que hay que tener clarísimo es que es un caso particular. Esa fórmula tiene todas las restricciones inherentes al comportamiento elástico. Y aquí lo que vamos a ver no tiene que ver con el caso elástico. Ahora estamos hablando de flexión inelástica de vigas. Bueno, ¿y qué pasa con la flexión inelástica de vigas? Casi nada diferente. Recordemos que hablamos que las deformaciones varían linealmente, pues en el caso inelástico también varían linealmente las deformaciones. ¿Qué fue lo segundo que dijimos? Que aplica en aquel procedimiento general. Dijimos que conociendo las deformaciones podemos averiguar los esfuerzos. Eso es lo que aquí hacemos. Hay una viga sometida a un momento que produce estas deformaciones y entonces yo quiero saber qué esfuerzo hay aquí abajo. Bueno, ¿qué esfuerzo hay? Hay una deformación 3. Me voy al diagrama de esfuerzo de deformación que describe las relaciones constitutivas del material y encuentro qué esfuerzo corresponde a la deformación 3. Entonces, esfuerzo 3. El esfuerzo 3 corresponde a la deformación 3. Busco la deformación aquí, leo el esfuerzo aquí y ese es ese que tengo aquí.
Y así sucesivamente voy haciendo con las deformaciones 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí, todas las tenemos aquí. Estas varían linealmente. E1, E2, E3, E4, E5. E1, E2 y E3 son deformaciones positivas, le corresponden esfuerzos eh, esfuerzos positivos de tracción, estos que tenemos aquí abajo, y a las deformaciones E4 y E5, que son negativas, les corresponden esfuerzos de compresión, que son estos que tenemos aquí arriba. Antes simplemente pasamos de aquí a aquí multiplicando todas estas deformaciones por K, ya no lo podemos hacer porque la relación entre esfuerzo y deformación no es lineal. Pero ya tenemos los esfuerzos, aquí los tenemos. Leídos de aquí pasamos aquí, ¿verdad? Y una vez encontrados los esfuerzos, aplica la parte siguiente de ese procedimiento general. ¿Cuál es? Ecuaciones de equilibrio. Entonces, eh, ¿qué sabemos que es válido siempre? Siempre es válida la hipótesis cinemática, siempre las deformaciones varían linealmente y siempre son válidas las ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerzas en X igual a cero, suma de momentos en Z igual a cero. No son válidas las conclusiones que sacamos para el caso elástico. Por ejemplo, para el caso elástico dijimos que de suma de fuerzas en X igual a cero, encontramos que el eje neutro coincide con el centroide. Pues en el caso general, el eje neutro no coincide con el centroide. ¿Qué no es válido siempre? ¿O qué solo es válido en el comportamiento elástico? Bueno, que el eje neutro esté coincidiendo con el centroide. Y por supuesto, que no es válida la fórmula de la flexión elástica. De manera que tendríamos un procedimiento general, y aquí pongo entre paréntesis aproximaciones sucesivas, porque aunque hablamos de tener deformaciones y encontrar esfuerzos utilizando las relaciones constitutivas, la realidad es que no tenemos las deformaciones. Sabemos que varían linealmente, pero no sabemos cuánto valen. No sabemos dónde son cero, no sabemos cuántos son los valores máximos en compresión y en tracción. De manera que el procedimiento general es un procedimiento de aproximaciones sucesivas que consiste en suponer la ubicación del eje neutro, suponer una distribución de deformaciones, obtener el esfuerzo utilizando las relaciones constitutivas, verificar la ecuación de equilibrio C igual a T, es decir, la ecuación de suma de fuerzas en X igual a cero, para ver si se cumple, y si no se cumple, movemos el eje neutro para arriba y para abajo, aumentando o disminuyendo la zona en tracción o en compresión para que haya equilibrio. Una vez que hay equilibrio, verificamos la suma de momentos, que es la segunda ecuación de equilibrio. Si no se cumple, aumentamos o disminuimos las deformaciones. Aunque este término de aproximaciones sucesivas pueda generar alguna preocupación, en realidad es un procedimiento muy simple. Bueno, eso sería en el caso de flexión y no lineal. Tenemos un caso particular, interesante, corrientísimo. Estamos hablando de vigas de sección compuesta. No lo hemos dicho, pero ya vimos en la fórmula de la flexión elástica y en el caso general también. Interesa notar que entre más material haya alejado del eje neutro, más eficiente es la sección, porque
Recordemos que el momento es esfuerzo por área por brazo palanca, de manera que si yo tengo la sección bien alejada del eje neutro, mejoro el comportamiento en la flexión. En el caso de fuerza axial, interesaba simplemente la cuantía del área, es decir, el área simplemente, cuánta área tenemos. En el caso de torsión interesaba el momento polar de inercia, es decir, cuánta área tenemos lejos del eje neutro, perdón, lejos del eje de la sección de torsión. En el caso de flexión interesa el área que tengamos alejada del eje neutro. Por esa razón es conveniente, útil, es una práctica, construir vigas en las que un material más resistente se aleja del eje neutro poniendo otro material cerca del eje neutro que es menos resistente. Así estaríamos teniendo esfuerzos grandes alejados del eje neutro. Bueno, antes dijimos que la hipótesis cinemática se cumple siempre. Siempre tenemos esta variación lineal de formaciones. Pero aquí tenemos un material con un módulo de elasticidad mayor que el material que hay aquí. Es decir, material 1 con un módulo de elasticidad mayor que el material 2. Por lo tanto, vemos que aquí, aunque tengamos una deformación A, del lado del material 1 tenemos un esfuerzo mayor que del lado del material 2, por la diferencia entre los módulos de elasticidad. Entonces aquí se puede ver que hay un uso eficiente de ese material 1, alejándolo del eje neutro para que estos esfuerzos por estas áreas produzcan un mayor momento. Porque recordemos que el momento es esfuerzo por área por brazo de palanca. Así que necesitamos una forma de analizar este tipo de vigas. Y para eso vamos a tener en cuenta que estas vigas, primero que todo, clarísimo, hay que tenerlo presentísimo, no responden a la fórmula de la flexión elástica, porque la fórmula de la flexión elástica parte de una variación lineal de esfuerzos desde el eje neutro. Aquí varía linealmente en este tramo y varía linealmente en este tramo, pero la variación no es una sola variación desde el eje neutro, de manera que la fórmula de la flexión elástica no aplica. ¿Okay? Esto lo vamos a resolver de una manera sumamente simple. Lo tenemos aquí. Vamos a utilizar un método que se llama el método de las secciones transformadas. Es importante, siempre me gusta aclarar que es un método de análisis. No es un método, no es una lógica para construir vigas, es un método de análisis. El método de análisis dice, voy a transformar esta viga, que es de material 1 y de material 2, en una viga que puede ser solo de material 1 o que puede ser solo de material 2. Y la lógica es la siguiente. Vamos a modificar las dimensiones paralelas al eje neutro de la viga en una proporción igual a la razón de los módulos de elasticidad. Entonces, aquí estamos en este primer caso transformando la viga a material 1. Entonces, esto que medía de aquí a aquí B2, ahora va a medir B2 por N o B2 entre N1. N1 y N son simplemente inversos y son
iguales a la razón de los módulos de elasticidad. Veámoslo aquí. N1 es E1 entre 2. N es E2 entre E1. Entonces, ¿qué hicimos aquí para transformar a material 1? Encogemos las dimensiones horizontales. Las alturas no varían. ¿Y por qué es más pequeño? Bueno, recordemos que el material 1 es más resistente que el material 2. Por lo tanto, si este material 2 tenemos que sustituirlo por material 1, ocupamos menos. Esta es una forma de transformar y de analizar. Ya dije, no de construir. Es decir, este método no es para tomar la decisión de que una viga que era de dos materiales, ahora mejor la voy a construir de un solo material. La voy a analizar como si fuera de un solo material. Aquí estamos transformando a material 2. Entonces, material 1 era más resistente. Si ahora lo voy a hacer de material 2, ocupo más material 2 porque es menos resistente. De manera que esta dimensión que era B1, ahora es N1 por B1. Ya dije que N1 era E1 entre 2. Mayor módulo, menor módulo. Entonces estamos aumentando esta dimensión. En cualquiera de los dos casos, el efecto es que, como ahora es un solo material, los esfuerzos van a variar linealmente. Y como varían linealmente, por ser un solo material, podemos utilizar la fórmula de la flexión elástica. ¿Cómo es que le damos explicación a este método? ¿Cómo nos aseguramos que tiene fundamento? Muy simple. Ya dejemos que no cambiamos dimensiones verticales, solo dimensiones horizontales. O sea, la viga, material 1 queda a la misma altura, material 2 queda a la misma altura y material 1 a la misma altura. Esas dimensiones no cambian. Por lo tanto, si yo logro demostrar que el efecto en términos de momento para cualquiera de estas dos vigas es el mismo que para esta, entonces el método funciona. Y lo que vamos a hacer es simplemente revisar en cuánto contribuye al momento este punto que tenemos aquí. Este punto tiene dimensiones de Y, de altura, y de Z, de ancho. De Y por dz. Y en ese caso, la contribución para el momento de este punto es deformación X por módulo de elasticidad que me da el esfuerzo. O sea, en este punto hay un esfuerzo sigma que es X por E1, X por E1 es el esfuerzo, por área que es de Y por dz, de Y. Y por el brazo palanca Y, por Y. Esta es la contribución para el momento de ese punto. Todo el momento de la sección sería la suma de todos los momentos con los que contribuye cada punto. Vamos a analizar el caso de la viga transformada a material 2, igual aplica para material 1, ustedes pueden hacer la demostración. Resulta que al transformar esta viga en este punto que era de Y por dz, ahora es de Y que no cambia, por N1 por dz, y N1 dijimos que es E1 entre 2. Es decir, este punto es más grande ahora. Este punto es más grande. Las deformaciones siguen siendo las mismas. Entonces, ¿en cuánto contribuye este punto al esfuerzo? Contribuye en deformación por módulo de elasticidad. Ahora es material 2. X por módulo de elasticidad del material 2. Ya no material 1, material 2. Por el área en la que actúa ese esfuerzo, que es N1 por dz, es decir, se aumenta esto.
y por dy que no varía. Entonces aquí tenemos misma deformación por el nuevo módulo de elasticidad, por la nueva área de la sección de ese punto, nueva área de ese punto, por el mismo brazo de palanca, porque ya no cambia. Pero recordemos que N1 es E1 entre E2. Sustituimos N1 aquí. E1 entre E2. Aquí teníamos antes E2, entonces ven que aquí hay E2 arriba, E2 abajo, se anulan. ¿Y qué nos queda? X por E1 por dz por y, que es exactamente lo mismo que teníamos aquí arriba. De manera que esta sección transformada tiene el mismo efecto en términos de flexión que esta sección original. Ese es el fundamento del método de las secciones transformadas y eh, en próximos videos vamos a ver algunos problemitas con la descripción de la aplicación de este método. Y otros problemas, por supuesto, también.